Guay, genial. Pues oye, muchas gracias por venir aquí. Bienvenidos y bienvenidas a Videolibros, que es así como he querido llamarlo. Y nada, pasar un ratito conmigo. Hoy y durante muchos días pues os voy a traer un libro que se llama Siega, como veis en pantalla, de Neil Shusterman. Así que si os parece, pues vamos empezando. Siega, de Neil Shusterman. Primera parte. Túnica y anillo. Por ley, debemos llevar un registro de los inocentes a los que matamos. Y, tal como yo lo veo, todos somos inocentes, incluso los culpables. Todos somos culpables de algo, y todos seguimos atesorando algún recuerdo de nuestra inocencia infantil, por muchas capas de la vida que lo envuelvan. La humanidad es inocente, la humanidad es culpable, y ambos estados son indiscutiblemente ciertos. Por ley, debemos llevar un registro. Comienza el primer día de noviciado, aunque el término oficial no es matar. No es correcto llamarlo así por cuestiones morales. Es y siempre ha sido cribar, verbo que se remonta a tiempos pretéritos, cuando los campesinos separaban el grano de la paja y los pobres recogían lo que se quedaba atrás. Fue el inicio de la beneficencia. El trabajo de los segadores es el mismo. En cuanto los niños son lo bastante mayores, se les cuenta que proporcionamos un servicio crucial para la sociedad. Nuestra labor es lo más parecido a una misión sagrada que conoce el mundo moderno. Quizá por eso la ley nos exija llevar un registro, un diario público en el que quede constancia de por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos para los que nunca morirán y para los que todavía no han nacido. Se nos enseña a notar no solo nuestros actos, sino también nuestros sentimientos, porque debe saberse que los tenemos. Remordimientos, arrepentimiento, una tristeza una tristeza imposible de soportar. Porque si no sintiéramos esas cosas, ¿qué clase de monstruos seríamos? Del diario de criba de la H.S. Curie. Capítulo número 1. Y el sol no se oscureció. El segador llegó a la última hora de la tarde de un frío día de noviembre. Citra estaba sentada en la mesa del comedor, devanándose los sesos con un problema de álgebra de los difíciles, cambiando de sitio las variables, incapaz de resolver ni la x ni la y, cuando variable nueva y mucho más perniciosa entró en la ecuación de su vida. Era habitual que el piso de los Terranova recibiera visitas, así que cuando sonó el timbre, no hubo malos presagios. No se oscureció el sol ni se auguró la llegada de la muerte a su puerta. Puede que el universo debiera haberse dignado a proporcionar tal advertencia, pero los segadores eran tan poco sobrenaturales como los recaudadores de impuestos dentro del funcionamiento del mundo. Aparecían, realizaban su desagradable trabajo y se marchaban. Su madre fue la que abrió. Citra no veía al visitante, ya que al principio quedaba oculto por la puerta. Sí que vio a su madre allí, de pie, de repente inmóvil, como si se le hubiera solidificado la sangre en las venas, como si, de inclinarse, fuera a caer al suelo y romperse en 1000 pedazos. ¿Me permite entrar, señora Terranova? El tono de voz del visitante lo traicionó, resonante e inevitable, como el monótono tañido de una campana de hierro, confiada en que su repicar es capaz de alcanzar a todos los que debe. Antes incluso de verlo, Citra supo que se trataba de un segador. ¡Dios mío! ¡Un segador ha venido a nuestra casa! Sí, claro, entre. La mujer se apartó para dejarle entrar, como si ella fuera la visita y no al revés. El recién llegado cruzó el umbral. Sus flexibles zapatos, que eran casi como zapatillas de andar por casa, no hacían ruido sobre el parqué. Su túnica de varias capas era de suave lino color marfil y, a pesar de ser tan larga que barría el suelo con ella, no se le distinguía ni una mancha por ninguna parte. Citra sabía que los segadores podían elegir el color de su atuendo, cualquiera menos el negro, que se consideraba poco adecuado para su trabajo. El negro era la ausencia de luz, y los segadores defendían lo contrario, luminosos e iluminados. Se consideraban lo mejor de la humanidad, y por eso se los elegía para el trabajo. Algunos lucían colores más vivos, otros más apagados. Eran como las exquisitas togas vaporosas de los ángeles del Renacimiento, a la vez pesadas y más ligeras que el aire. Gracias al estilo único de las túnicas de los segadores, al margen de su tela y su color, no costaba identificarlos en público, de modo que resultaba sencillo evitarlos,
si eso era lo que se deseaba. También había gente que se sentía atraída por ellos. El color de la túnica a menudo decía mucho sobre la personalidad de un segador. La túnica marfileña de este en concreto era agradable y lo bastante alejada del blanco puro para que su luminosidad no molestara al espectador. Sin embargo, nada de eso cambiaba el hecho de quién era ni de lo que era. El hombre se quitó la capucha para dejar al descubierto su pelo, que era gris y corto, una cara con las mejillas cortadas por culpa del frío, y unos ojos oscuros, que casi parecían armas en sí mismos. Citra se levantó, no por respeto, sino por miedo. Por la sorpresa. Intentaba no hiperventilar. Intentaba evitar que las rodillas se le doblasen, puesto que la estaban traicionando y le temblaban, así que tensó los músculos y obligó a sus piernas a mantenerse firmes. Fuera cual fuera el propósito del segador, no la vería derrumbarse. «Puede cerrar la puerta», le dijo a la madre de Citra. A pesar de que la chica era consciente de lo difícil que le resultaba, ésta lo hizo. Un segador en el pasillo de entrada todavía podía dar media vuelta si la puerta estaba abierta. Si se cerraba del todo, pasaba a encontrarse de verdad dentro de su casa, y no había marcha atrás. Miró a su alrededor y localizó a Citra de inmediato. Le dedicó una sonrisa. «Hola, Citra», le saludó. El hecho de que conociera su nombre la dejó tan helada como a su madre aquella súbita aparición. «No seas grosera», le reprochó la mujer demasiado deprisa. «Saluda a nuestro invitado». «Buenos días, su señoría». «Hola», intervino su hermano pequeño, Ben, que acababa de salir por la puerta de su dormitorio tras oír el profundo tañido de la voz del segador. Ben apenas fue capaz de graznar esa única palabra antes de mirar a Citra y después a su madre, pensándolo lo mismo que estaban pensando todos. ¿A por quién ha venido? ¿A por mí? ¿O seré el que quede para lamentar la pérdida? He olido algo muy apetecible desde el pasillo, continuó el secador mientras inhalaba el aroma. Ahora veo que acerté al pensar que procedía de este piso. Acabo de preparar Citi, su señoría. Nada especial. Hasta aquel momento, Citra desconocía que su madre pudiera ser tan apocada. Eso está bien, porque no necesito nada especial, respondió él. Después se sentó en el sofá a guardar pacientemente la cena. ¿Era demasiado esperar que el hombre hubiera acudido hasta allí para comer y nada más? Al fin y al cabo, los segadores tenían que comer en algún sitio. La costumbre era que los restaurantes no les cobraran, pero eso no significaba que una comida casera no les atrajera más. Se rumoreaba que a algunos obligaban a sus víctimas a prepararles una comida antes de cribarlas. ¿Eso era lo que pasaba? Fueran cuales fueran sus intenciones, se las guardó para sí, por lo que no les quedó más remedio que darle lo que quería. Citra se preguntó si perdonaría una vida si la comida era de su gusto. Con razón la gente se deshacía en esfuerzos por agradarlos. La esperanza bajo la sombra del miedo es el incentivo más poderoso. La madre de Citra le llevó algo de beber, tal como él les pidió, y después se concertó en asegurarse de que la cena de aquella noche fuera la mejor que había servido nunca. La cocina no era su especialidad. Lo normal era que llegara a casa del trabajo y preparase algo rápido para todos. No obstante, esa noche era posible que sus vidas dependieran de sus cuestionables habilidades culinarias. ¿Y su padre? ¿Regresaría a casa a tiempo o tendría lugar la criba de su familia en su ausencia? Por muy aterrada que estuviera Citra, no deseaba dejar al segador a solas con sus pensamientos, así que se quedó con él en la sala de estar. Ben, cuya fascinación por el hombre era tan evidente como su miedo, se sentó a su lado. El hombre se presentó, por fin, como el honorable segador Faraday. Pues una vez escribí un trabajo para clase sobre Faraday, comentó Ben, y la voz solo se le quebró un instante. Ha elegido el nombre de un científico muy chulo. El segador Faraday sonrió. Me gusta pensar que escogí un histórico patrono apropiado. Como muchos científicos, a Michael Faraday no se le apreció lo suficiente en vida, y sin embargo nuestro mundo no sería como es sin él. Creo que lo tengo en mi colección de cartas de segadores, siguió diciendo Ben. Tengo a casi todos los segadores de Midamérica, aunque parecía más joven en la foto.
El hombre aparentaba unos 60 años, y a pesar de tener el pelo gris, su perilla todavía estaba salpicada de negro. Era poco habitual que una persona decidiera llegar a esa edad antes de reconfigurarse a una edad menor. Citra se preguntó cuántos años tendría realmente. ¿Desde cuándo se encargaba de quitar vidas? ¿Su aspecto refleja su edad real o está al límite por decisión propia?, inquirió Citra. ¡Citra!, exclamó su madre, a punto de dejar caer la bandera que acababa de sacar del horno. ¿Qué clase de pregunta es esa? Me gustan las preguntas directas, repuso el secador. Demuestran un espíritu sincero. Así que te daré una respuesta sincera. Reconozco que he iniciado el contador 4 veces. Mi edad natural ronda los 180 años, aunque he olvidado el número exacto. En los últimos tiempos he elegido esta apariencia venerable porque he descubierto que aquellos a los que escribo encuentran consuelo en ella. Entonces se rió. Me toman por alguien sabio. ¿Por eso está aquí?, le soltó Ben. ¿Para cribar a alguno de nosotros? Faraday esbozó una sonrisa indescifrable. Estoy aquí para cenar. El padre de Citra llegó cuando estaban a punto de servir la cena. Su madre, al parecer, le había informado sobre la situación y estaba mucho más preparado emocionalmente que los demás. En cuanto entró, fue derecho al secador para estrecharle la mano y fingió más jovialidad y afabilidad de las que debía de sentir. La cena fue incómoda. Casi toda se desarrolló en silencio, con algún que otro comentario de Faraday. «Tienen un hogar encantador. ¡Qué buena está la limonada! Diría que son los mejores titi que he probado en Midamérica». Aunque no hacía más que elogiarlos, las columnas vertebrales de todos los presentes sufrían un estremecimiento sísmico cada vez que hablaba. «No lo he visto nunca por el barrio», dijo al fin el padre de Citra. «Imagino que no. Soy una figura pública, como les gusta a otros segadores. Algunos prefieren los focos, pero para hacer el trabajo bien de verdad se requiere cierto anonimato». «¿Para hacerlo bien?», repitió la chica. La mera idea le enfurecía. ¿Es que hay una forma correcta de cribar? «Bueno, sin duda hay formas incorrectas», respondió él sin añadir más. Se limitó a seguir comiendo sus titi. Cuando la comida tocaba su fin, dijo: Cuéntenme más sobre ustedes». No era una pregunta ni una petición, solo cabía interpretarla como una orden. Citra ni siquiera estaba segura de si formaba parte de su baile de la muerte o si estaría interesado de verdad. Conocía sus nombres antes de entrar en el piso, así que era probable que ya supiera todo lo que pudiera contarle. Entonces, ¿por qué preguntaba? «Yo trabajo en investigación histórica», dijo su padre. «Yo soy ingeniera de síntesis». El secador arqueó las cejas. «Y aún así ha preparado la comida de cero». «Todo a partir de ingredientes sintetizados», contestó ella, y apoyó el tenedor en el plato. «Sí, pero si ya podemos sintetizar lo que queramos, ¿por qué seguimos necesitando ingenieros de síntesis?» Citra casi veía cómo la sangre abandonaba el rostro de su madre, y la dejaba pálida. Fue su padre el que se alzó para defender la existencia de su esposa. «Siempre hay margen para la mejora». «Sí, y el trabajo de papá también es importante», exclamó Ben. «¿Cuál? ¿La investigación histórica?» El segador agitó el tenedor para descartar aquella idea. «El pasado nunca cambia, y por lo que veo, tampoco el futuro». Pese a la perplejidad y la inquietud de sus padres y su hermano ante el comentario, Citra comprendió a qué se refería. El crecimiento de la civilización había llegado a su término. Todo el mundo lo sabía. En lo concerniente a la carrera humana, no quedaba nada más que aprender, nada que descifrar sobre nuestra propia existencia, lo que significaba que no había ninguna persona más importante que otra. De hecho, si se veía la situación en su conjunto, todo el mundo era igual de inútil. Eso era lo que estaba diciendo, y Citra estaba furiosa porque, en cierto modo, sabía que tenía razón. La chica era famosa por su ingenio. A menudo aparecía antes que la razón y no se iba hasta que el daño estaba hecho. Esa noche no sería una excepción. «¿Por qué hace esto? Si está aquí para acabar con uno de nosotros, hágalo de una vez y deje de torturarnos». Su madre ahogó un grito, y su padre echó la silla atrás como si estuviera dispuesto a levantarse y sacarla a la fuerza de la habitación. «¡Citra! ¿Qué estás haciendo?» La voz de su madre había empezado a temblar. «¡Debes mostrar respeto!» «No, está aquí y va a hacerlo, así que dejad que lo haga de una vez.
Seguro que ya lo tiene decidido. He oído a los segadores. Van con la decisión tomada antes de entrar en una casa, ¿verdad? Faraday no parecía perturbado por su exabrupto. Algunos sí, otros no, respondió con amabilidad. Cada uno tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Ben ya estaba llorando. Su padre lo rodeó con un brazo, pero el chico estaba desconsolado. Sí, los segadores debemos cribar, añadió Faraday. Aunque también debemos comer, dormir y mantener conversaciones sencillas. Citra le quitó el plato vacío. Bueno, pues ya ha comido, así que puede marcharse. Entonces su padre se acercó al visitante y se hincó de rodillas. Su padre estaba arrodillado ante aquel hombre. Por favor, su señoría, perdónela. Asumo plena responsabilidad por sus acciones. El segador se levantó. No es necesario disculparse. Resulta estimulante encontrar a alguien dispuesto a retarte. Ni se imagina lo tediosa que puede llegar a ser mi labor. Los comportamientos obsequiosos, la zalamería, el interminable desfile de aduladores. Un bofetón en la cara me fortalece. Me recuerda que soy humano. Luego se metió en la cocina y agarró el cuchillo más grande y afilado que encontró. Se puso a dar tajos en el aire para adaptarse a él. Los gemidos de Ben se intensificaron, así como la fuerza con la que sujetaba a su padre. El segador se aproximó a su madre. Citra estaba dispuesta a lanzarse delante de ella para bloquear la hoja, pero, en vez de asestar una puñalada, el hombre alargó la mano. Béseme el anillo. Nadie se lo esperaba, y menos Citra. La mujer se quedó mirándolo mientras sacudía la cabeza, incapaz de creérselo. ¿Me concede la inmunidad? Por su amabilidad y por la comida que me ha servido, le concedo 1 año de inmunidad a la criba. Ningún segador la tocará. Sin embargo, ella vaciló. Prefiero que se la conceda a mis hijos. El segador no apartó el anillo. Era un diamante del tamaño de su nudillo con un núcleo oscuro, el mismo anillo que lucían todos los de su oficio. Se la ofrezco a usted, señora, no a ellos. Pero, Jenny, hazlo de una vez, le urgió su marido. Así que lo hizo. Se arrodilló, besó el anillo y éste leyó su ADN y lo transmitió a la base de datos de inmunidad de la guadaña. En menos de un segundo, el mundo supo que Jenny Terranova estaba a salvo de la criba durante los próximos 12 meses. El hombre observó el anillo, que ahora emitía un tenue brillo rojo para indicar que la persona que tenía delante era inmune. Sonrió, satisfecho. Y por fin les contó la verdad. He venido a cribar a su vecina, Bridget Chadwell, les informó el segador Faraday. Pero no estaba todavía en casa y me entró hambre. Tocó con amabilidad la cabeza de Ben como si le diera su bendición. Eso pareció calmarlo. Después se acercó a la puerta, todavía con el cuchillo en la mano, sin dejar lugar a dudas sobre el método que usaría con su vecina. Sin embargo, antes de marcharse, se volvió hacia Citra. Ves a través de las fachadas del mundo, Citra Terranova. Serías una buena segadora. Ni quiero ni querré serlo, repuso ella, retrocediendo. Ese es el primer requisito. Y se fue a matar a la vecina. Aquella noche no hablaron del asunto. Nadie tocó el tema de las cribas, como si mencionarlo pudiera provocar su advenimiento. No se oyó ningún sonido procedente del piso de al lado, ni gritos, ni gemidos de súplica. O puede que el televisor de los Terranova estuviera demasiado alto para oírlos. Fue lo primero que hizo el padre de Citra en cuanto se marchó el segador, encender la tele y poner el volumen al máximo para ahogar los ruidos de la criba que tenían lugar al otro lado de la pared. Aún así, no fue necesario, puesto que, realizara su tarea como la realizara, el segador la había completado en silencio. La chica se esforzaba por oír algo, lo que fuera. Tanto Ben como ella se habían descubierto poseedores de una curiosidad morbosa que, en secreto, los avergonzaba a ambos. 1 hora después, el honorable segador Faraday regresó a su piso. Citra abrió la puerta. La túnica de color marfil no tenía ni una salpicadura de sangre. Puede que llevara consigo una de repuesto. Puede que hubiera usado la lavadora de la vecina después de la criba. El cuchillo también estaba limpio, y se lo devolvió. No lo queremos, le dijo ella, bastante segura de que podía hablar por sus padres en aquel tema. No volveremos a usarlo. Pero debéis usarlo, insistió él. Os servirá de recordatorio. ¿Recordatorio de qué? De que la guadaña no es más que el instrumento de la muerte.
pues son vuestras manos las que nos blanden. Las tuyas y las de tus padres, y las de todos los demás habitantes de este mundo. Luego le colocó el cuchillo en las manos con suma delicadeza. Todos somos cómplices. Debéis compartir la responsabilidad. Quizás estuviera en lo cierto, pero, tras su partida, Citra lo tiró a la basura. Es lo más difícil que se le puede pedir a una persona, y saber que es por el bien común no lo hace más sencillo. Antaño la gente moría por causas naturales. La edad era una aflicción terminal, no un estado temporal. Existían asesinos invisibles llamados enfermedades que destrozaban el cuerpo. El envejecimiento era irreversible y se producían accidentes de los que no se podía regresar. Los aviones se desplomaban del cielo, los coches se estrellaban, aunque parezca increíble. Había dolor, miseria y desesperación. A la mayoría de nosotros nos cuesta imaginar un mundo tan inseguro, con tantos peligros ocultos e inesperados, al acecho en cada esquina. Todo eso ha quedado atrás y ahora solo perdura una verdad muy simple. La gente tiene que morir. No es como si pudiéramos irnos a otra parte. Los desastres en las colonias de la Luna y de Marte nos lo han demostrado. Nos queda un único mundo muy limitado y, aunque hayamos derrotado a la muerte de una forma tan absoluta como a la polio, la gente tiene que morir. El final de la vida humana solía estar en manos de la naturaleza, pero se lo hemos robado. Ahora tenemos el monopolio de la muerte. Somos su único distribuidor. Entiendo por qué existen los segadores y lo importante y necesario que es su trabajo. Pero a menudo me pregunto por qué tuvieron que elegirme a mí. Y si existe un mundo eterno después de este, ¿qué destino le espera a un segador de vidas? Del diario de criba de la H.S. Curie. Pausita para beber agua, perdón. Vamos a ver. Vamos allá. Capítulo 2. 0,303%. Tiger Salazar se había lanzado desde una ventana de la planta 39 y había dejado un estropicio horrible en la plaza de mármol de abajo. Sus propios padres estaban tan enfadados con él que no fueron a verlo. Sin embargo, Rowan sí. Rowan Damish era esa clase de amigo. Se sentó junto a la cama de Tiger en el centro de reanimación y esperó a que se despertara de la curación acelerada. A Rowan no le importaba. El centro de reanimación era un lugar tranquilo y pacífico, un agradable descanso del descontrol de su hogar, que llevaba un tiempo lleno de más parientes de los que cualquier humano podía soportar. Primos, primos segundos, hermanos, hermanastros. Y encima, su abuela había regresado a casa tras reiniciar el contador por tercera vez, con un nuevo marido y un bebé en el horno. «Vas a tener otra tía, Rowan», le había anunciado. «¿No es maravilloso?» Todo aquello cabreaba sobremanera a su madre, porque esta vez la abuela se había reconfigurado para tener 25 años, lo que le hacía 10 más joven que su hija. De modo que ésta se sentía presionada para reiniciar también el contador, aunque solo fuera para que no lo dejara atrás. El abuelo era más sensato. Estaba de viaje en Euroscandia, aunque se dedicaba a encandilar a las damas, sin que su edad descendiera de unos 38 años muy respetables. Rowan, a sus 16, había decidido que experimentaría el pelo gris antes de reiniciarse por primera vez. Incluso entonces no se reconfiguraría hasta el punto de resultar embarazoso. Alguna gente regresaba a los 21 años, que era el máximo al que llegaba la terapia genética. No obstante, se rumoreaba que estaban estudiando el modo de reconfigurar. No me pasa la página. De reconfigurar a la gente para devolverla a la adolescencia. Lo que al chico le resultaba ridículo. ¿Quién en su sano juicio querría ser adolescente más de una vez? Cuando giró la vista hacia su amigo, Tiger tenía los ojos abiertos y examinaba a Rowan. «¡Hola! ¿Cuánto tiempo?», preguntó Tyler. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Tiger. Perdón, a la tercera va vencida. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Tiger. 4 días. El chico alzó el puño en señal de triunfo. «¡Sí! ¡Un nuevo récord!». Se examinó las manos como si evaluara los daños. Por supuesto no había ningún daño, porque uno no se despertaba de la curación acelerada hasta que no quedaba nada que curar. «¿Crees que fue por saltar desde una planta tan alta o por la plaza de mármol?». «Probablemente por el mármol», respondió Rowan. «Cuando alcanzas la velocidad límite, da igual lo alto que estuvieras al saltar». «¿Lo rompí? ¿Han tenido que reparar el mármol?». «No lo sé, Tyler, tío. Déjalo ya». Tiger se recostó sobre la almohada, muy satisfecho de sí mismo.
¡Ha sido el mejor despachurramiento del mundo! Rowan descubrió que tenía paciencia para esperar a que su amigo se despertara, pero no para soportarlo cuando recuperara la consciencia. Pero, ¿por qué lo haces? A mí me parece una absoluta pérdida de tiempo. Me gusta lo que se siente al caer, respondió Tiger, y se encogió de hombros. Además, tengo que recordarles a mis padres que existe la lechuga. Eso le arrancó unas risitas a Rowan, que era el que había acuñado el término chico lechuga para describirlos. Ambos habían nacido emparedados en medio de unas familias enormes, y no eran los favoritos de sus padres ni de lejos. Tengo un par de hermanos que son la carne del sándwich, unas cuantas hermanas que son el queso y el tomate, así que supongo que yo soy la lechuga. La idea cuajó, y Rowan fundó un club llamado Las Lechugas Iceberg, que podían presumir de contar con casi 12 miembros. Aunque Tiger a menudo bromeaba con desafiar el statu quo e iniciar la revuelta de las lechugas romanas. Tiger había empezado a despachurrarse hacía unos meses. Rowan lo probó en una ocasión y le pareció un incordio monumental. Acabó retrasándose con el trabajo de todas las asignaturas y sus padres le impusieron todo tipo de castigos, que después olvidaron llevar a cabo. Era una de las ventajas de ser la lechuga. Aún así, la emoción de la caída no compensaba el coste. Su amigo, en cambio, se había convertido en un adicto al despachurramiento. «Tienes que buscarte otro hobby, tío», le dijo Rowan. Sé que la primera reanimación es gratis, pero las demás las tienes que estar costando a una fortuna a tus padres. Sí, y por una vez tienen que gastarse el dinero en mí. ¿No preferirías que te compraran un coche? La reanimación es obligatoria. Un coche es opcional. Si no se ven obligados a gastar, no lo harán. Eso no se lo podía discutir. Él tampoco tenía coche y dudaba que sus padres le compraran uno. Como le habían explicado, los publicoches eran limpios, eficientes y se conducían solos. ¿Qué sentido tenía gastarse una importante cantidad de dinero en algo que no necesitaba? Mientras tanto, lo malgastaban en cualquier cosa menos él. No somos más que hierbajos ricos en fibra, dijo Tiger. Si no provocamos alguna molestia intestinal de vez en cuando, nadie se entera de que estamos aquí. A la mañana siguiente, Rowan se enfrentó cara a cara con un segador. Que uno de ellos anduviera por el barrio no era inaudito. Era inevitable tropezarse con alguno. Aunque no solían aparecer por los institutos. El encuentro fue culpa suya. La puntualidad no era su fuerte, y menos ahora que se esperaba que acompañase a sus hermanos y hermanastros menores a su colegio antes de meterse en un publicoche y correr al suyo. Acababa de llegar y se dirigía a la ventanilla de asistencia. Cuando el segador dobló la esquina, con su impoluta túnica de color marfil flotando en él. Una vez, estando de excursión con su familia, el chico se alejó solo y se encontró con un puma. La opresión que sintió entonces en el pecho, al igual que la debilidad en la entrepierna, se repitieron al ver al segador. «Lucha o huye», le decía su biología. Pero Rowan no hizo ninguna de las dos cosas. Con el puma se enfrentó a su instinto y alzó los brazos con calma, tal como había leído que debía hacer, para parecer más grande. Funcionó. El animal salió corriendo y le ahorró un viaje al centro de reanimación local. En aquel momento, ante la súbita perspectiva de tener delante a un segador, sintió el impulso de hacer lo mismo, como si levantar las manos por encima de la cabeza pudiera espantarlo. La idea le arrancó una carcajada involuntaria. Reírse de un segador no es lo más recomendable del mundo. ¿Podrías indicarme cómo llegar a las oficinas centrales?, le preguntó el hombre. Rowan consideró la posibilidad de señalarle el camino y marcharse en dirección contraria, pero decidió que eso era de cobardes. «Yo también voy hacia allá. Lo llevaré». El hombre agradecería la ayuda, y congraciarse con un segador no podía ser malo. El chico iba primero. En el pasillo había otros chavales, alumnos que, como él, llegaban tarde a clase o tenían que realizar algún recado. Todos lo miraban boquiabiertos e intentaban fundirse con las paredes al verlo pasar con un segador. De algún modo, recorrer el sitio con él le daba menos miedo, si había otros que cargaban con el temor en su lugar. Y no podía negar que era incluso emocionante abrirle camino, disfrutar del respeto que inspiraba. Llegaron al despacho, y entonces asimiló la verdad. Aquel hombre iba a cribar a uno de sus compañeros. Todos los presentes se pusieron en pie en cuanto vieron al hombre de la túnica, y él no perdió el tiempo. «Por favor, que Cole Whitlock acuda de inmediato al despacho». «¿Cole Whitlock?», repitió la secretaria. El segador no respondió, puesto que sabía que la mujer lo había oído,
y que simplemente no estaba dispuesta a creérselo. Sí, su señoría. Ahora mismo. Rowan conocía a Cole. Bueno, todo el mundo conocía a Cole Whitlock. Aunque solo estaba en tercero, ya había conseguido ser el quarterback del instituto, y los llevaba a ganar la liga por primera vez en su historia. La voz de la secretaria temblaba sin control cuando llamó al alumno por megafonía. Al pronunciar su nombre, se le formó un nudo en la garganta, y tuvo que toser. Como yo. Y el secador esperó pacientemente a que apareciese Cole. Nada más lejos de las intenciones de Rowan que enfrentarse a un segador. Debería haberse acercado con sigilo a la ventanilla de asistencia, haber pedido su readmisión y haberse metido en clase. Sin embargo, como ocurrió con el Puma, tenía que mantenerse firme. Aquel momento le cambiaría la vida. Va a cribar a nuestro quarterback estrella, espero que lo sepa. El comportamiento del desconocido, tan cordial hacía un momento, se volvió glacial. No creo que sea asunto tuyo. Está en mi instituto, supongo que eso le convierte en asunto mío. Entonces entró en acción su instinto de supervivencia. Se acercó a la ventanilla, fuera del campo visual del secador, y entregó la nota falsa para disculpar su tardanza mientras mascullaba por lo bajo. ¡Estúpido, estúpido, estúpido! Qué suerte tenía de no haber nacido en una época en la que la muerte fuera algo natural, porque es probable que no hubiera llegado a la edad adulta. Al volverse para salir de la oficina, advirtió que el hombre conducía a un desolado Cole Whitlock al despacho del director. El director salió por voluntad propia de su despacho y contempló a su personal en busca de alguna explicación, pero solo recibió miradas llorosas y meneos de cabeza. Nadie pareció percatarse de que Rowan seguía allí. ¿A quién le importaba la lechuga cuando iban a devorar la ternera? Se coló en el despacho del director, que lo descubrió justo a tiempo de ponerle una mano en el hombro. Hijo, será mejor que no entres. Tenía razón, seguro que era lo mejor, pero pasó de todos modos y cerró la puerta tras él. Frente al organizado escritorio había 2 sillas. El segador estaba sentado en una y Cole en la otra, encorvado y sollozando. El hombre lanzó una mirada asesina a Rowan. El Puma, pensó el chico, salvo que éste tenía la prerrogativa de acabar con una vida humana. Sus padres no están aquí, comentó Rowan. Debería acompañarlo alguien. ¿Sois parientes? ¿Importa? Entonces Cole levantó la cabeza. Por favor, no eche a Ronald, suplicó. Es Rowan. La cara de horror de Cole se desencajó aún más, como si ese error hubiera sellado de algún modo su destino. ¡Lo sabía, en serio, lo juro! A pesar de su corpulencia y su bravuconería, no era más que un crío asustado. ¿En eso se convertían todos al llegar al final? Rowan supuso que era algo que solo podría saber un segador. Pues coge una silla, señaló el hombre que en lugar de obligarle a marcharse, obligarle a marcharse, perdón. Ponte cómodo. Mientras el chico rodeaba el escritorio para sacar la silla del director, se preguntó si estaba siendo irónico, sarcástico, o si ni siquiera sabía que ponerse cómodo era imposible en su presencia. «No puede hacerme esto. Mis padres se van a morir de pena. ¡Se morirán!», suplicó Cole. No, no morirán, lo corrigió el segador. Seguirán adelante. ¿No podría al menos concederle unos minutos para prepararse?, inquirió Rowan. ¿Me estás diciendo cómo hacer mi trabajo? Solo pido un poco de compasión. El hombre le lanzó otra mirada furiosa, aunque ahora era un poco distinta. No pretendía intimidarlo sin más, sino obtener algo. Estudiaba al chico. Llevo muchos años dedicado a esto, explicó. Por experiencia, sé que una criba rápida e indolora es la mayor compasión que puedo demostrar. Pues dele una razón, por lo menos. Dígale por qué tiene que ser él. «Es aleatorio, Rowan», exclamó Cole. «Todo el mundo lo sabe. Es una suerte de mierda». Pero los ojos del segador indicaban lo contrario, así que siguió insistiendo. «Hay algo más, ¿no?». El interpelado suspiró. No tenía por qué decir nada. Al fin y al cabo, era un segador y estaba por encima de la ley en todos los sentidos. No le debía ninguna explicación a nadie, pero decidió hacerla. Si sacamos el envejecimiento de la ecuación, las estadísticas de la era de la mortalidad indican que el 7% de las muertes estaban relacionadas con accidentes de tráfico. De ellas, el 31% se debían al consumo de alcohol, y de ese 31%, el 14% eran adolescentes. Le lanzó a Rowan la pequeña calculadora que había sobre la mesa. «Calcúlalo tú mismo». Rowan se tomó su tiempo para introducir los números. Sabía que cada segundo que perdía era un segundo más de vida para Cole.
0,303%, dijo al fin. Lo que significa que aproximadamente 3 de cada 1000 almas que cribe encajarán en ese perfil. Una cada 333. Tu amigo acaba de recibir un coche nuevo y en su historial consta que a menudo bebe en exceso. Por lo tanto, de los adolescentes que encajan en el perfil, lo he elegido al azar. Cole ocultó la cabeza entre las manos. Su llanto se intensificó. «¡Pero qué idiota he sido!», exclamó mientras se apretaba los ojos con las palmas, como si intentara hundírselas en el cráneo. «Bien, dime, ¿consideras que esta explicación le facilitará la criba o que ha empeorado su sufrimiento?», le preguntó a Rowan, con mucha calma. Este se encogió un poco en la silla. «Ya basta, ha llegado el momento», anunció el hombre. Entonces se sacó de uno de los bolsillos de la túnica una palita diseñada para encajarle en la mano. El dorso era de tela y la palma metálica. «Cole, he elegido para ti una descarga eléctrica que te producirá un paro cardíaco. La muerte será rápida, indolora y mucho menos brutal que el accidente que habrías sufrido en la era de la mortalidad». De repente, Cole alargó el brazo para agarrar con fuerza la de Rowan. El chico se lo permitió. No era pariente suyo, ni siquiera había sido su amigo hasta aquel momento. Pero, ¿cómo era el dicho? La muerte nos convierte a todos en hermanos. Rowan se preguntó si en ese caso un mundo sin muerte los convertiría a todos en desconocidos. Apretó la mano de Cole con la promesa muda de que no lo soltaría. «¿Quieres que le diga algo a los demás?», preguntó. «Un millón de cosas, pero ahora mismo no se me ocurre ninguna». Rowan decidió que se inventaría las últimas palabras del chico y se las transmitiría a sus seres queridos. Y serían bonitas. Palabras reconfortantes. Averiguaría el modo de encontrarle sentido a lo que no lo tenía. «Me temo que tendrás que soltarlo para el procedimiento». «No», contestó Rowan. «La descarga podría pararte el corazón a ti también». «¿Y? ¿Me revivirán?», después añadió. «A no ser que decida cribarme a mí también». Era consciente de que acababa de retar al hombre a matarlo, aunque, pese al riesgo, se alegraba de haberlo hecho. «Muy bien». Y sin esperar ni un segundo más, acercó la pala al pecho de Cole. Rowan lo vio todo blanco y después negro. Las convulsiones le estremecieron el cuerpo, salió volando hacia atrás y se golpeó contra la pared. Quizá fuera indoloro para Cole, pero no para él. Dolía. Dolía más que nada que hubiera sentido antes. Dolía más de lo que se suponía que debería sentir una persona, aunque solo hasta que los microscópicos nanobots analgésicos que le circulaban por la sangre liberaran sus opiáceos. Al hacerle efecto, el dolor menguó, y cuando se le aclaró la vista, distinguió a Cole desplomado en la silla, y al secador que se acercaba para cerrarle los ojos, ya ciegos. La criba había concluido. Cole Whitlock estaba muerto. El segador se puso de pie, y le ofreció una mano a Rowan, pero el chico no la aceptó. Se levantó del suelo por sus propios medios. «Gracias por permitir quedarme», dijo, aunque no sentía una pizca de gratitud. El segador lo contempló un segundo más de la cuenta y contestó. «Te mantuviste firme por un muchacho al que apenas conocías. Lo consolaste antes de morir y soportaste el dolor de la descarga. Has sido testigo a pesar de que nadie te lo pidió». «Hice lo que habría hecho cualquiera», repuso, encogiéndose de hombros. «¿Acaso se ofreció alguien más?», preguntó el segador. «¿El director? ¿El personal de la oficina? ¿Alguno entre el puñado de alumnos con los que nos cruzamos por el pasillo?» «No», tuvo que reconocer. «De todos modos, ¿qué más da que lo hiciera? No por ello está menos muerto. Y ya sabe lo que dicen de las buenas intenciones». El hombre asintió y bajó la mirada hacia el gran anillo que lucía en el dedo. «Supongo que ahora me pedirás inmunidad». «No quiero nada de usted». «Me parece justo». El segador se giró para marcharse, aunque vaciló antes de abrir la puerta. «Te advierto que nadie más que yo te dedicará una palabra amable por lo que has hecho hoy. Sin embargo, recuerda que el infierno no es lo único que está lleno de buenas intenciones. Hay muchos sitios más». La bofetada fue tan estremecedora como la descarga eléctrica, o incluso más, dado que Rowan no se la esperaba. Llegó justo antes de comer, mientras estaba frente a su taquilla, y conectó con tanta fuerza con su mejilla que lo estrelló contra la fila de armarios metálicos, que resonó como un tambor de acero. «¡Estuviste presente y no hiciste nada para impedirlo!», gritó Mara Pavlik, con ojos llameantes entre la pena y la indignación.
Parecía dispuesta a meterle las largas uñas por la nariz para sacarle el cerebro. ¡Lo dejaste morir! Mara y Cole habían sido novios durante más de un año. Al igual que Cole, era una chica muy popular de tercer curso y, como tal, evitaba conscientemente cualquier interacción con la basura de segundo, como él. No obstante, las circunstancias eran especiales. No fue así, consiguió decir el chico antes de que lo golpeara de nuevo. En esta ocasión consiguió desviarle la mano, y Mara se rompió una uña, aunque poco le importó. Al parecer, la criba de Cole le había dado algo de perspectiva. «Fue justo así. Entraste en el despacho para verlo morir». Otros se acercaban, atraídos, como ocurre casi siempre, por el aroma del conflicto. Miró a su alrededor en busca de algún rostro solitario, de alguien que se pusiera de su lado, pero lo único que encontró eran las caras de sus compañeros. En las caras de sus compañeros fue un desprecio colectivo. Mara hablaba y pegaba por todos ellos. No era lo que se esperaba. Tampoco era que quisiera recibir palmaditas en la espalda por acudir en auxilio de Cole en sus últimos momentos. Pero no se esperaba una acusación tan impensable. «¿Qué? ¿Estás loca?», le gritó a la chica. A todos. «No puedes detener a un secador en la criba». «Me da igual», gimió ella. «Podría haber hecho algo, pero te limitaste a observar». «Sí que hice algo, Le sostuve la mano». Ella lo empujó contra la taquilla con más fuerza de la que le habría creído posible. «¡Mientes! Jamás te daría la mano. Jamás se le ocurriría tocarte». Y luego añadió: «Soy yo la que debería haberle sostenido la mano». A su alrededor, los otros chicos fruncieron el ceño y susurraron cosas que, sin duda, pretendían que Rowan oyera. «Lo vi pasearse por el instituto con el segador como si fueran amigos de toda la vida. Llegaron juntos esta mañana. He oído que él le dio el nombre de Cole al segador. Una persona me ha contado que le ayudó a cribarlo». Rowan se acercó hecho una furia al repulsivo crío que había lanzado la última acusación. Ralphie, como se llamara. «¿Y quién te ha contado eso? No había nadie más en la habitación, imbécil». Daba igual. Los rumores no atacaban más lógica que la suya. «Es que no lo entendéis. No ayudé al segador. Ayudé a Cole», insistió. «Sí, lo ayudaste a llegar a su tumba», dijo alguien, y todo el mundo gruñó para darle la razón. No había forma. Lo habían juzgado y condenado. Cuanto más lo negara, más convencidos estarían de su culpabilidad. No necesitaban su acto de valentía, sino un chivo expiatorio, alguien a quien odiar. No podían descargar su rabia en el secador, pero Rowan Damish era el candidato perfecto. «Seguro que le han dado la inmunidad por colaborar», comentó un chaval. Un chaval que siempre había sido su amigo. «¡No me la han dado!». «Bien», masculló Mara, con un desprecio absoluto. «Pues espero que el próximo segador venga a por ti». Sabía que lo decía en serio, que no era un exabrupto fruto del momento, sino algo para siempre, y que, si el próximo segador iba de verdad por él, su compañera disfrutaría al conocer su muerte. Era una idea oscura que daba que pensar. Ahora había personas en su mundo que deseaban verlo muerto. Una cosa era que no se fijaran en él, y otra muy distinta, convertirse en el receptor de toda la hostilidad de un instituto. Solo entonces recordó la advertencia del secador. Nadie le dedicaría ninguna palabra amable por lo que había hecho por Cole. El hombre había estado en lo cierto, y lo dio por ello, pero igual que los demás, odiaban a Rowan. 2042. Es un año que conocen todos los colegiales. Fue el año en que la potencia de cálculo alcanzó el infinito, o algo tan cercano al infinito que ya no podía seguir midiéndose. Fue el año en que lo supimos. Todo. La nube evolucionó hasta convertirse en el nimbo. Y ahora, la suma del conocimiento sobre todas las cosas reside en la memoria casi infinita del nimbo, al que cualquiera puede acceder. Sin embargo, como ocurre en tantas ocasiones, una vez que poseímos el conocimiento infinito, de repente nos pareció menos importante, menos urgente. Sí, lo sabemos todo, pero a menudo me pregunto si alguien se molesta en consultarlo. Existen académicos, por supuesto, que estudian lo que ya sabemos, pero ¿con qué fin? La mera idea de la escolarización solía basarse en aprender para mejorar nuestras vidas y el mundo. Pero un mundo perfecto no necesita mejoras. Como la mayoría de lo que hacemos, la educación, desde primaria a las mejores universidades,
no es más que una forma de mantenernos ocupados. 2042 es el año en que conquistamos la muerte, y además, el año en que dejamos de contar. Sí, seguimos numerando los años unas cuantas décadas más. No obstante, en el momento de lograr la inmortalidad, el paso del tiempo dejó de tener importancia. No sé con certeza cuándo cambiamos al calendario chino, el año del perro, el año de la cabra, el del dragón, etc. Ni tampoco cuándo los activistas de los derechos de los animales empezaron a reclamar que se tratara por igual a todas las especies, añadiendo así el año de la nutria, de la ballena y del pingüino. Y tampoco puedo aclarar cuándo dejaron de repetirse y se decretó que, a partir de entonces, cada año recibiera el nombre de una especie distinta. Lo único que sé sin lugar a dudas es que este es el año del ocelote. En cuanto a las cosas que desconozco, seguro que se encuentran ahí arriba, en el nimbo, para cualquiera que sienta el impulso de consultarlas. Del diario de Criba de la H.S. Curie. Y con el capítulo 1 y 2 terminado, lo dejamos aquí esta mañana, que empezaré a las 9:30, así que continuará. Un saludo y mañana nos vemos. Un placer. Entre que llego ahí, pues voy hablando.